Esperar cuando los caminos de Dios no tienen sentido. Hay momentos en los que lo que creemos acerca de Dios y lo que vemos suceder a nuestro alrededor no parecen coincidir. Sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es justo, y sin embargo, vemos cómo la injusticia persiste, el sufrimiento continúa, y los errores quedan sin respuesta. Eso no nos hace perder la fe, pero sí nos deja inquietos. Cargamos preguntas que no siempre decimos en voz alta, no porque tengamos miedo de hacerlas, sino porque no siempre sabemos qué hacer con ellas cuando salen a la superficie. No dejamos de confiar en Dios en esos momentos, no nos alejamos, pero algo dentro de nosotros se aquieta y se inquieta. Comenzamos a preguntarnos cómo un Dios bueno y soberano permite que lo que vemos continúe, y si nuestra comprensión de sus caminos es más limitada de lo que pensábamos. No es rebelión, no es incredulidad, es el dolor que surge cuando la fe y la experiencia vivida no parecen alinearse tan ordenadamente como esperábamos. Habacuc conocía bien ese sentimiento. No estaba observando la quebrantada condición del mundo desde la distancia. Vivía entre su propio pueblo y veía cómo se alejaban cada vez más del corazón de Dios. Fue testigo de la injusticia, la corrupción y la violencia arraigándose dentro de Judá, y eso le dolía profundamente. Lo que hace tan cercano a Habacuc es que su lucha no estaba basada en dudas sobre quién era Dios. Él creía en Dios, confiaba en su carácter. Lo que lo inquietaba era que Dios parecía permitir que su propio pueblo continuara en su pecado sin consecuencias. Miraba lo que estaba sucediendo en Judá y se preguntaba cuánto tiempo más se permitiría que continuara. Así que hizo algo honesto. Llevó su confusión delante de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no oirás. Clamaré a ti. Violencia, ¿y no salvarás? Habacuc 1:2. Esa pregunta tiene peso porque nace de la fe, no de la rebelión. Habacuc no se está apartando de Dios. Se está volviendo hacia Él, preguntando por qué la justicia parece retrasarse y por qué Dios parece paciente con un pueblo que se ha apartado de Él. Y en ese momento, Habacuc se convierte en un espejo para nosotros. Sabemos lo que es mirar nuestro mundo y sentir esa misma tensión. Oramos, esperamos, observamos. Y a veces nos preguntamos por qué Dios parece tan paciente con lo que para nosotros resulta insoportable. Cuando Dios responde a Habacuc, su respuesta no es lo que el profeta espera, no es consuelo de la manera que solemos desear, no es la seguridad de que todo pronto tendrá sentido. En cambio, Dios le dice a Habacuc que ya está obrando, pero de una forma que será aún más inquietante. Está levantando a los babilonios para traer juicio sobre Judá. Dios no está ignorando la injusticia, la está enfrentando, pero lo hace de una manera que sacude profundamente el sentido de justicia de Habacuc. Los babilonios son más violentos, más corruptos y más despiadados que el pueblo al que han sido enviados a juzgar. Para Habacuc, esto parece contradictorio, parece incorrecto. Tú, que eres de ojos demasiado puros para ver y no puedes contemplar la iniquidad, ¿por qué miras con agrado a los traidores y callas cuando el impío devora al que es más justo que él? Esa pregunta sigue viviendo en nosotros hoy. Vemos la injusticia, vemos la crueldad, vemos sufrimiento que parece no tener respuesta, y nos preguntamos cómo un Dios santo puede permitir que tales cosas continúen. La lucha de Habacuc nos recuerda que las personas fieles también luchan, también preguntan, también anhelan que las cosas sean corregidas. La fe no silencia esas preguntas, las lleva a la presencia de Dios, y Dios responde. Dios deja claro que los babilonios no escaparán de su mano. Su violencia, orgullo y crueldad serán respondidos a su debido tiempo. Lo que inquieta a Habacuc no es si Dios ve la injusticia, sino que el tiempo de Dios no coincide con su sentido de urgencia. Y aún así, Dios le asegura que la justicia vendrá sobre los babilonios, no porque las circunstancias lo exijan, sino porque Él ya lo ha determinado. No se levantarán de repente tus acreedores, y despertarán los que te harán temblar. Entonces tú llegarás a ser su botín. Por cuanto has saqueado a muchas naciones, te saqueará todo el remanente de los pueblos, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitan en ellas. Habacuc 2, 7-8. Dios no es ciego a la realidad, no es indiferente al sufrimiento, y no es débil cuando retrasa su justicia. Su justicia se mueve conforme a su sabiduría, no a nuestra urgencia. Lo que para nosotros parece silencio, a menudo es paciencia en acción,
Lo que parece inactividad muchas veces es contención. Aquí es donde la fe debe entrar, no la clase de fe que finge que todo tiene sentido, sino la que confía en Dios incluso cuando no lo tiene. Una fe que cree que Dios ve lo que nosotros vemos y mucho más de lo que jamás podríamos ver. Una fe que descansa en la certeza de que Dios hará lo correcto, aun cuando el tiempo estira nuestro corazón. Habacuc nos enseña que la fe no consiste en fingir que estamos cómodos con las preguntas sin respuesta. Consiste en elegir confiar en el Dios que tiene esas respuestas. Es aprender a vivir con las manos abiertas y un corazón firme, incluso cuando el camino por delante no está claro. Y tal vez aquí es donde también nos encontramos nosotros, no con todo resuelto, sino con una confianza más profunda en aquel que ve, que sabe y que actuará a su tiempo. El Dios que escucha nuestras preguntas es el mismo Dios que sigue siendo soberano sobre cada nación, cada injusticia y cada momento que aún no logramos comprender. Mientras reflexionas hoy en las palabras de Habacuc, tómate un momento para pensar en dónde los caminos de Dios te han resultado difíciles de entender. ¿En qué áreas has luchado con la tensión entre confiar en Dios y cuestionar su tiempo? ¿Dónde podría Él estar invitándote a confiar más profundamente, aun cuando sus caminos se sienten confusos o inquietantes? Si lo deseas, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este proceso.